Muy buenas, aquí estamos de nuevo en un nuevo vídeo. Hoy toca la segunda stage del evento nuevo de Crónica Dokkan, el segundo año de juego, ya sabéis, estos vídeos en los que he tenido la idea especial de ir rememorando los grandes lanzamientos que ha ido sacando el juego a lo largo de su historia, ¿vale? Sobre todo lanzamientos esos importantes, Dokkan Fest y LRs. En este vídeo se me va a ir la olla, o sea, va a ser más largo que el anterior. Al fin y al cabo aquí es donde el juego ya empieza a coger más ritmo, ¿no? En cuanto al lanzamiento de Dokkan Fest mensuales, empiezan ya el primer LR sumoneable y pues eso, el juego empieza a coger vidilla, va a haber muchos más lanzamientos, muchos más personajes que analizar. Intentaré ser lo más breve posible, lo más conciso posible para que el vídeo no se haga extremadamente largo. Un último aviso que dar es que lo lamento, ¿vale? Me disculpo evidentemente por la falta de contenido en el canal. La verdad es que estoy pues en una época con muchos trabajos, muchos exámenes, tema estudios. La verdad es que estoy con el agua hasta la barbilla y no tengo tiempo, no puedo sacar mucho tiempo. En fin, son cosas que pasan así en la vida. Hay veces en las que tienen más tiempo, hay veces en las que tienen menos. Va por rachas, es así. Yo voy a seguir haciendo esto con la frecuencia que mi vida me permita. Al fin y al cabo, ya lo he dicho mil veces, a mí esto me encanta. Aunque solo me viese una persona, lo seguiría haciendo. Porque lo que me gusta es el proceso de grabar el vídeo, prepararlo y demás. Y eso, nada, que realmente me disculpo por la falta de contenido y haré todo lo que esté en mi mano para subir vídeos más seguidos. Poco más, vamos a ir directos al grano porque hay mucha tela que cortar en este vídeo. Recordemos dónde los dejamos, justo acabamos el primer aniversario del juego. Una absoluta locura, salió Super Gogeta STR, que fue una auténtica barbaridad de personaje. Super Janemba Inc, que también fue muy bueno. ¿Y qué fue lo que salió después de esta barbaridad de celebración? Pues este Full Power Freezer físico. Un personaje que por desgracia no destacó mucho después de la salida de la bestia que fue Super Gogeta STR. Su líder skill es la típica que tenían los primeros líderes Dokkan Fest, ya sabéis, Ki más 13, ataque más 3000 a un tipo en específico. Completamente obsoleto, Super Gogeta era el meta, Super Gogeta era el líder de todo el mundo, entonces no se usaba de líder a nadie más que no fuese Gogeta. Algo a destacar es que este Freezer pegaba muchísimo, y cuando digo muchísimo es muchísimo. Tenía, como veis, ataque más 120% en la pasiva, además de tener el nuevo multiplicador de daño inmenso. Recordemos que fue Super Gogeta el que introdujo este nuevo multiplicador, y este Full Power Freezer seguiría sus pasos con este mismo multiplicador, haciendo que fuese un personaje que pega muy fuerte. Pero lo dicho, por desgracia, completamente eclipsado por Gogeta. Nadie pensaba en nada que no fuese Gogeta, y realmente solo se valoraban personajes que acompañaran bien a Gogeta. Una lástima, el personaje hacía mucho daño, pero es lo que hay. El siguiente personaje en salir fue Gohan Ultimate Int, ¿vale? Dokkan Fest, misma líder skill que esta serie de Dokkan Fest que empezaron a salir primero en el juego, Ki más 3, ataque más 3000, mismo problema que Full Power Freezer, completamente apartado por Gogeta, pero ojo, porque este personaje sí que era mucho más interesante. Es que aumentaba un 50% de ataque con el superataque de manera ilimitada, estaqueaba ataque y encima se daba aquí más 5 y ataque más 10.000 por pasiva. Esto lo hacían un personaje súper bueno, de hecho había mucha gente que lo consideraba de forma individual mejor personaje que Super Gogeta STR, es decir, básicamente este hombre era el mejor personaje del juego para mucha gente. Pero Gogeta seguía siendo mucho más versátil, tenía una líder skill increíble y
y en cuanto a eso sí que pues llegó a usarse mucho más que este Gohan. Pero la verdad, aplausos a Gohan, que logró hacer que mucha gente pensara que era mejor que Super Gogeta. Lastimosamente, al menos en mi opinión, no es así. Gogeta es mucho más versátil, pero oye, bastante bueno este Gohan Ultimate. El siguiente lanzamiento sería uno de los personajes más emocionantes, por así decirlo, que se han sacado hasta la fecha. Vegeta Super Saiyan 3 STR. Nadie se esperaba esto, nunca. O sea, un Vegeta Super Saiyan 3, un personaje que sale exclusivamente en algunos juegos de Dragon Ball. Nunca ha salido en la serie, nunca ha salido en películas. Bueno, lo de la serie un poco... ya no, Dragon Ball Daima, pero sí, claro, en aquel momento Vegeta Super Saiyan 3 era como, ¿cómo? ¿Cómo? Esto pues hizo que mucha gente se emocionara de este personaje, evidentemente. Traería una líder skill nueva para los Dokkan Fest, ataque más 80% a los STR, al igual que los anteriores personajes. Esto comparado con Gogeta no brillaba para nada, ¿vale? Encima no daba ki. Si hubiese dado ki, sí que le hubiese visto una opción mucho mejor, incluso comparable a realmente llegar a pensar, ¿debería llevar a Vegeta Super Saiyan 3 o a Gogeta de líder? Pero no, esta líder skill no valía para nada al lado de la de Gogeta. Lo bueno que tenía este personaje, tenía 50% de aturdir, lo cual era muy bueno. En aquel entonces había muy pocos jefes que fuesen inmunes a este tipo de mecánicas. Y encima, durante 7 turnos, el personaje reducía el daño un 80%. Era un tanque de manual que encima, mirad esos links, linkeaba súper bien con Gogeta. Sobre todo por ese Over in a Flash del que ya hablamos en el primer vídeo, que era un link de ki increíble para muchos personajes. Y este Vegeta Super Saiyan 3 lo tenía, linkeaba muy bien con Super Gogeta STR, y eso le hizo pues tener ahí un spot muy clave. A mucha gente le gustó y fue un personaje muy hype por lo dicho, Vegeta Super Saiyan 3, como wow. En fin, este es el paso de Vegeta Super Saiyan 3 por el juego. El siguiente Dokkan Fest que sacaría al juego sería nada más y nada menos que Bills Tech, personaje que salió siendo bastante decente. Por desgracia tiene la misma habilidad de líder que el Vegeta Super Saiyan 3, entonces no destacó para nada en cuanto a este apartado. Su superataque sí era decente, su daño supremo con 30% de reducción de defensa. La reducción de defensa la verdad es que era bastante meta en aquel entonces. Su pasiva no era muy destacable, solo ataque más 60%, pero lo que realmente hacía bueno a este personaje era su modo Furia, el cual pues podía de 1 o incluso 2 turnos regalarte pues un turno donde eras invencible y encima tirabas superataques siempre, ya que este personaje pues como veis tira el superataque desde uno de ki, y eso es lo que lo hacía realmente bueno. Sabéis que en aquel entonces tirar superataques era algo muy poco común, no era como ahora que siempre estás tirando superataques. Entonces pues este personaje se volvió bastante valioso por este mismo motivo, porque en su modo furia siempre tiraba superataques sin importar el ki que cogieras. Aún así pues no fue más allá, tipo no fue un personaje rompedor, no fue un personaje que digas, oh Dios, es muy meta definitivamente, pero sí que fue un personaje bastante decente, con una mecánica bastante buena en aquel momento. Y de un personaje decentillo pasamos a uno de los mayores pepinazos que tuvo el año. Super Bellito AGL fue la segunda llegada de Cristo. Si la primera fue Super Gogeta STR, la segunda evidentemente iba a ser Super Bellito AGL. ¿Qué decir? Este hombre le quitó el trono sin duda a Super Gogeta de mejor personaje del juego. Trajo un nuevo tipo de líder skill que era un absoluto sinsentido. Ki más 3, vida, ataque y defensa más 70% a un tipo determinado. Es cierto que Gogeta daba a todos los tipos sin excepciones, lo cual también era muy bueno, pero
el salto de estadísticas que daba esto en aquel entonces era brutal. Bueno, ya habéis visto, es que la mejor líder skill que teníamos era la de Gogeta, que daba ki y ataque. Ya no hay más. Y ahora viene Super Bellito con ki más 3, vida, ataque y defensa más 70%. Fue un salto enorme, de hecho a personajes como Super Bellito se les empezaron a llamar los God Leader, ¿no? Los líderes divinos, los dioses de los líderes. Y es que pues como para no, es que esta habilidad de líder en aquel momento fue un salto brutal en cuanto a aumento de estadísticas. Encima el personaje pegaba con daño inmenso, ya sabemos que era el multiplicador más alto en aquel momento del juego. Y solo lo tenían Gogeta, Full Power Freezer y ya. Creo que ya en aquel momento solo Gogeta y Full Power Freezer. Y ahora también lo tenía evidentemente el nuevo Super Bellito. Y encima daba ataque más 30% a tus aliados durante ese turno. También fue el personaje que introdujo la mecánica de contraatacar. El personaje recibía un 80% menos de daño de los ataques normales y hacía counters. Como siempre, muy débil a los superataques, es la insignia de este personaje. Pero la verdad es que en aquel momento daba un poco igual, los personajes no pegaban muy fuerte y encima la mayoría de personajes estaban orientados a lo ofensivo. Realmente si querías un tanque llevabas uno o dos en el equipo y te apañabas con eso. Super Bellito aún así cumplía increíble, la verdad. Fue un personajazo muy top. No el más top del año, pero sí es verdad que él y Gogeta fueron los reyes durante gran parte del año. Incluso si acabaron saliendo personajes mejores que ellos, fueron muy relevantes en todos los equipos en los que entraban, sin ninguna duda. Ojito sorpresa, porque Super Bellito no venía solo, venía acompañado, ¿vale? Esto es curioso porque es algo que se ha repetido muy pocas veces en la historia del juego, y es que efectivamente en un mismo banner Dokkan Fest nos metieron dos Dokkan Fest nuevos. El primero siendo Super Bellito y el segundo este Broly, el cual pese a que fue completamente eclipsado por Super Bellito, no lo hacía malo. De hecho era muy buen personaje, era un God Leader junto a Bellito, de los tipos físicos, muy bueno. Ya hemos hablado de lo buenos que eran estas líder skill. Su superataque sí es verdad que era algo malo, era bastante malo, era daño supremo sin nada más, pero es que tenía su explicación, ¿vale? Tenía su explicación porque este es el primer personaje del juego que tiraba superataques adicionales. Como veis ahí, ataque más 7000 y tira un superataque adicional, garantizado. Esto es lo que hacía tan brutalmente bueno a este Broly, es que tiraba dos superataques. Encima, si el primero no lo tirabas, tiraba el segundo. Y ya sabemos lo malo que era el ki en estos momentos, los pocos superataques que se tiraban. Y este personaje, pues, tiraba dos superataques. O sea, ¿qué más queréis? Realmente es mucho más bueno de lo que aparenta. Tipo, ese superataque adicional que solo tenía él y no tenía absolutamente nadie más en el juego, es lo que lo hizo realmente bueno. Lo dicho, lo hizo Sombra Super Bellito, pero no quita que este Broly fue un absoluto demonio cuando salió. Fue muy bueno. Al nivel perfectamente de Super Bellito y Super Gogeta. Sin dudas, al nivel. Justo después del pepinazo que fue Bellito, llega otro personaje bastante bueno. Goten Super Saiyan 3 Tech. Aquí la verdad es que el juego fue cuando empezó a sacar personajes muy potentes. Es verdad que hay algún que otro bajoncillo que veremos un poco más adelante, pero la verdad es que el juego empezó a ir muy rápido en cuanto a sacar personajes fuertes. Tenemos por aquí otro God Leader, ¿no? Ya veis, del tipo Tech, ya sabéis, lo mismo que Bellito. El salto en estadísticas es brutal. Son unos líderes impresionantes. El personaje introdujo esto que tienen muchos Gotenks, la verdad, que es tirar 3 superataques distintos según el ki con el que vayas a atacar. El problema que tenía este personaje es que su mejor ataque estaba en el 11 de ki
súper específico, pero la verdad es que si lo conseguías, este personaje era el mayor damage dealer del juego, sin ninguna duda. Mirad eso, 100% de ataque durante un turno con el multiplicador inmenso. Y además se daba ataque más 120% en pasiva. Este personaje pegaba como un camión a 180 km por hora en una calle residencial. Era un tremendo bicharraco. Era el Hydrogen Bomb versus Coffin Baby. En serio, este personaje pegaba que no tenía ningún absoluto sentido. Además, por cierto, tenía Overine Flash. Tenía Overine Flash y ya sabemos lo roto que está ese Link. Así que sin más, personaje muy potente y el mejor damage dealer en aquel momento, sin duda alguna. El siguiente personaje que nos toca revisitar es Goku Super Saiyan Blue Kaioken AGL. Ah, no, perdonad, que no, por algún motivo no se llama Blue Kaioken, se llama Blue a secas, ningún sentido. Este personaje sí que fue un pequeño bajoncito a comparado con los anteriores. Para empezar, no fue un God Leader, porque el God Leader de los AGLs ya era bellito, entonces le decidieron dar esta nueva tipo de líder skill, que son estadísticas más 100% a un tipo determinado. La verdad es que no es una mala líder skill en cuanto a estadísticas, pero no tenía ki, y ya sabemos lo importantísimo que era el ki a estos principios de año del juego. Entonces no fue popular, para nada, no fue nada popular, por mucho que diera muchas estadísticas. No, si no daba ki, estás fuera, lo siento. Encima el personaje sí es verdad que hacía daño inmenso, pero sacrificaba un 5% de la vida. Además, el personaje tenía estadísticas muy altas, pero se iban a partir del 10º turno. Entre eso y el daño que se iba quitando poco a poco, este personaje, a medida que iba pasando la pelea, te hacía más mal que bien. O sea, te hacía más mal que bien. Los links sí que eran bastante buenos. Encima tenía por aquí Overine Flash, pero no acabó de encajar del todo. Lo dicho, líder skill mala, super ataque que te hacía bastante, te daba bastante por culo, y una pasiva también si tengo que definir este personaje es la verdad, no salió en un buen momento y no acabo de enganchar. No era malo, la verdad, no era malo, era un personaje decente. Veremos mucho peores personajes en este vídeo, pero bueno, decente, sin más, decente, no acabó de enganchar. Fue una pequeña bajada después de los dos pepinos anteriores, básicamente, no hay más. Ya sabéis lo que dicen, siempre después de una bajada viene un subidón, y tremendo subidón. Buhan Int es el siguiente personaje del que tenemos que hablar. Y oh Dios mío, qué pepinazo de personaje. Yo no sé cómo lo hacen para que siempre que tienen que darle algo a Buhan Int, a este Buhan, lo rompen. El personaje acaba de recibir un supereza absurdo. Es de verdad demencialmente bueno. Su EZA también fue muy bueno, y cuando salió fue también muy bueno. Este Buhan era increíble. Para empezar, era God Leader de los tipo Int. Esto ya lo hacía un líder cojonudo, era increíblemente bueno. Su multiplicador de daño era inmenso. Aquí además no lo podemos ver porque el nivel de superataque me sale al 1, pero si le subías el superataque al 10, este personaje pasaba a tener daño inmenso y bajaba ataque y defensa a los enemigos. Lo dicho, la mayoría de jefes en aquel entonces no eran inmunes a estos efectos, por lo que personajes como Buhan, que bajaban ataque y defensa, eran increíbles. Encima, lo dicho, con un multiplicador inmenso. Y espérate, porque el personaje también era nuker. Ya vimos que Cell-Tech pegó un buen bombazo, tipo Cell fue bastante popular, definió un meta de nuqueo, y este hombre, pues 3/4 de lo mismo, ataque más 12% por cada esfera que cogía, y encima se curaba 3000 de vida por cada esfera también. Era muy bueno. Buhan fue un lanzamiento increíble, fue
una barbaridad, de verdad. Es que lo de este personaje no tiene ningún sentido. Salió, es bueno. Le sacan Eza, es bueno. Le sacan Super Eza, es increíble. Este personaje ha sido bueno todas las veces que ha sido importante. Siempre, a lo largo de la historia del juego. Qué personajazo Wuhan, que hizo un debut impresionante e incluso a día de hoy sigue dando de qué hablar. Después de Wuhan, el siguiente personaje en salir fue Golden Freezer Tech, personaje al que por cierto le tengo un cariño enorme, ¿vale? Tipo, este personaje me carrileó los equipos Stream cuando yo empecé a jugar el juego de una manera que no tenía ningún sentido. Le tengo un cariño de verdad muy grande a este personaje. Pero el personaje era muy bueno, pero no... tampoco espectacular. Para empezar, no era God Leader. El God Leader de los Tech ya sabemos que lo tiene el puesto Gotenks Super Saiyan 3, por lo que a este pobre Golden Freezer le tocó comerse los mocos con esta líder skill inservible. El personaje hacía daño inmenso y bajaba 50% de defensa al enemigo. Vais a ver que esto va a ser un estándar en personajes a partir de ahora, tipo... este superataque va a ser el meta del juego, básicamente, daño inmenso y 50% reducción de defensa al enemigo, básicamente. El personaje estaba centrado en el tanqueo, tenía una reducción de daño del 70%, si su vida era 50% más, y encima se daba ataque más 70%. Esto lo hacía un personaje muy versátil, ¿vale? Tened en cuenta que en este punto del juego, el juego siempre iba muy oscilando entre un personaje completamente ofensivo, sin capacidades defensivas, entre comillas, luego tienes a Bellito, o personajes muy defensivos, como pueden ser el Vegeta Super Saiyan 3, pero que no tienen mecánicas ofensivas. Y este Golden Freezer, la verdad es que fue un soplo de aire fresco al ser un personaje muy tanque y que tenía un daño bastante decente. Obviamente no era una locura, no era Wuhan, no era Super Gogeta, no era Goten Super Saiyan 3, pero hacía un daño decentillo, era un daño bastante bueno para ser un personaje, pues eso, enfocado en ser un tanque intocable. Entonces, pues la verdad es que estuvo muy bien acogido, la verdad. Golden Freezer fue un lanzamiento bueno, no fue de los mejores, pero fue un buen lanzamiento, la verdad. Personaje al que, repito, le tengo muchísimo cariño. El siguiente personaje del que nos toca hablar es nada más y nada menos que Omega Shenron STR. Personaje que lastimosamente supuso una pequeña bajada en cuanto a la calidad de los personajes. El personaje realmente lo más destacable que tenía era su líder skill. Estamos hablando del God Leader de los personajes STR, lo cual significa que sí, señores, Super Gogeta vuelve al meta gracias a este hombre. Era básicamente lo mejor que tenía este personaje, que en su equipo podías meter a Super Gogeta y que Super Gogeta estuviese bajo la influencia de una líder skill del meta actual, de los God Leader. Y pues eso fue básicamente, Super Gogeta volvió al estrellato, volvió a ser un personaje super mega hiper utilizado y super mega hiper poderoso. Pero por lo demás el personaje no marcó mucho, la verdad. Como veis, lo que os he dicho que se iba a convertir en el estándar, daño inmenso, 50% de reducción de defensa. Y en cuanto a su pasiva tenemos que el personaje tenía un ataque más 80% y bajaba el ataque un 30% a todos los enemigos. No estaba mal, pero sí que la gente no le acabó de gustar mucho, la verdad. Lo dicho, lo más relevante del personaje es que podías meter a Super Gogeta en su equipo y que fuera solo el Gogeta, básicamente. No mucho más, la verdad. No ha sido un personaje muy relevante, por desgracia. Cuando os dije que había personajes mucho peores que Goku, Blue Kaioken lo hacía teniendo en mente, por desgracia, a este tipo. Omega Shenron fue un pequeño bajonazo en la calidad de los Dokkan Fest, pero es que justo después le siguió este Black, que fue el bajonazo, el primer bajonazo histórico del juego en decir, vale, han sacado un personaje que no vale la pena, para nada. De hecho, dejadme que me he equivocado, ¿vale? Aquí, este es el personaje cuando salió. Para empezar, el personaje tenía esta líder skill malísima,
¿vale? Malísima, o sea, es de estas que no es ni God Leader ni nada, o sea, el God Leader de los tipos físicos era el Broly y le daba 1000 patadas a este Goku Black y es que es muy malo. Su superataque tiraba daño inmenso, eso es verdad, pero ¿y qué? O sea, daño inmenso y qué más. No, nada más. Daño inmenso. Su pasiva, ataque más 3000. Y diréis, bueno, el Ki más 3, no. Ki más 3 no lo contéis porque Ki más 3, ojo, atentos, Ki más 3 para aliados de clase extrema es algo que le añadieron en la versión global cuando salió, porque la gente cuando el personaje salió en la japonesa se quejó muchísimo de lo malo que era. O sea, ese Ki más 3 para aliados de clase extrema que veis ahí, que de hecho es algo bastante bueno, no existía. Cuando el personaje salió, no existía. El personaje solo tenía ataque más 3000 por cada esfera de Ki que obtenía. No tenía nada más. Su líder skill era horrible. Su superataque era malillo. Pero su pasiva era horrible también. El personaje era nefasto. El personaje era muy malo. Fue el primer personaje que, de verdad, fue una estampada brutal. Lo cual es una lástima porque fue el primer Goku Black de la historia del juego. Es una lástima, pero sí, la cagaron enorme con este personaje. La cagaron muchísimo. Pero tranquilos, que ahora se redimen, ¿vale? Ahora se redimen con Goku Black y le sacan un personaje que le haga justicia.